Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este sábado la Iglesia reconoce y pone de ejemplo la vida de un hombre santo, San Juan Pablo II, Papa. Y nos presenta en este día el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Primer momento, lectura del texto. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos el Espíritu Santo en este día, que venga a iluminarnos con su gracia y con su luz. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu presencia, gracia y amor. Amén. Recordar hoy a San Juan Pablo II, seguramente a ustedes, a muchos de ustedes nos ha tocado la vida de un hombre que se ha desgastado totalmente por llevar el Evangelio a los 4 puntos cardinales de la tierra. Un hombre que nace en Polonia en 1920, es ordenado presbítero y realiza sus estudios de teología en Roma, vuelve a su país y allí pues tuvo distintas tareas pastorales y universitarias. Un hombre que ha trabajado con los jóvenes, después es nombrado obispo auxiliar de Cracovia, pasó a ser arzobispo de la misma ciudad en 1964 y participa del Concilio Vaticano II. También fue elegido papa el 16 de octubre de 1978, tomando el nombre de Juan Pablo II. Se distingue por su actividad apostólica, por el trabajo con familia, jóvenes, enfermos. Realiza innumerables visitas pastorales en todo el mundo. Todos los frutos más significativos que ha dejado en herencia la Iglesia son el magisterio, toda la enseñanza, aquel sucesor de Pedro, encíclicas, exhortaciones apostólicas, todas la promulgación del catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico para la Iglesia Católica Latina y las orientales. Muere en Roma el 2 de abril del 2005, vigilia del segundo domingo de Pascua de la Divina Misericordia, y es muy diciente, muy diosidente, que muera un hombre que ha visto lo que Dios ha hecho a través de Sor Faustina y esta obra, la Divina Misericordia, y él muere vísperas de esa gran celebración de la misericordia de Dios. Seguramente a ustedes y a mí nos ha impactado mucho toda la vida de este hombre y se pone como un testimonio de aquel que no quiso, digamos así, hasta el final estuvo dando su vida y entregando la vida para que todos conocieran y amaran a Jesucristo, y desde el primer momento como Papa lo presentó a él en esta evangelización como Jesucristo, luz del mundo, y definitivamente pues ha dado ejemplo de ser un hombre valiente. En el texto de hoy nos invito a que hagamos el primer momento, que es ¿qué dice el texto? Ustedes toman capítulo 13 de Lucas, versículos 1 al 9. ¿Quiénes se presentan delante de Jesús? ¿Qué caso le ponen como para que él opine? ¿Cómo responde Jesús? Y opina no solo de ese caso, sino otra situación que pasó, que fue otra tragedia.
¿Cuáles son esas tragedias o esas circunstancias que pasaron? ¿Y qué aprovecha Jesús para enseñar con aquellas situaciones? ¿Y cuál en un segundo momento presenta Jesús una parábola? ¿Cuáles son los personajes de esa parábola? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y qué nos enseña? Miremos entonces varias lecturas, un momento en que podamos reconstruir mentalmente con la memoria el texto y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Tenemos hoy un texto, como siempre, con toda la riqueza para el encuentro con Dios. Unos personajes que se acercan y le presentan a Jesús una situación que vivieron unos galileos que habían muerto, pues, porque eran celotes y querían, como aquellos, ir en contra de Roma, y aparece la mano dura de Roma con Poncio Pilato, que controla una sedición, y allí mismo en Jerusalén, en una situación fuerte, pues matan a estos hombres. Roma entra a controlar aquellas rebeldías de hombres que querían quitarse el poder romano. Y entonces viene la muerte de estos personajes. La sangre que vertió Pilato con los sacrificios que se ofrecían en el templo. Le preguntan a Jesús entonces, ¿qué piensa de esa situación? Y Jesús responde, ustedes ven, piensan, dice Jesús, ¿piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han perecido todo esto? Los israelitas con eso que le preguntaban, estaban teniendo como una posición que es muy antiquísima, decir como, ellos murieron así porque es un castigo, porque eran pecadores. Y Jesús no responde de la misma manera. Jesús está mostrando que la dinámica de Dios no es ese Dios castigador y vengador, sino que está llevando a mostrarles que la vida humana es tan frágil que todos vamos a perecer, por lo menos la figura de este mundo pasará, y cómo es necesario y urgente la conversión. Y después les pone ya no un hecho que sea alguien que mate, sino unos sobre los cuales se les cayó toda una torre en un lugar de Jerusalén, la torre en Siloé, y los mató. Y vuelve y pregunta a Jesús, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Y vuelve a repetir, les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Entonces aquí hay una enseñanza clara hoy para la meditación. La desgracia no es un castigo de Dios vengativo. Y Jesús entonces enseña, sino un aviso para la conversión. La fragilidad de esta vida nos debe llevar a pensar en cuán frágil es la vida humana. Y en esta vida humana, entonces, en este aprendizaje, como a veces caemos como en estas interpretaciones, a fulano de tal y a fulana de tal le pasó eso porque es culpa, porque son pecadores. Y a veces pensamos más fácil de los otros. Aquí lo importante no es mirar si le pasó a esto o a mí esto, más bien sí que todos los hechos de la vida nos sirvan es para decir, bueno, la vida es frágil y necesitamos conversión. Y necesitamos mirar hacia Dios. Y necesitamos ver que la vida de figura de este mundo pasa. Y que definitivamente todo, más que juicio, puede ser una invitación para que siempre estemos mirando necesito convertirme, necesito verdaderamente dar frutos en Dios. Y ese es el segundo bloque, el segundo momento que nos enseña esta pequeña parábola de Jesús. Entonces, aquí Jesús está invitando claramente a todos, con este texto de hoy, a usted y a mí, en la meditación, a la conversión, a cambiar el camino si en algún momento nos hemos equivocado o nos seguimos equivocando. A que si pasan situaciones de la vida, ¿cierto? Uno dirá, bueno, me pasó esto por lo otro. Todos son aprendizajes. Pero que dejemos tantos juicios humanos, sino que más bien todo lo aprovechemos de un sentido, no. Es que debo siempre convertirme. Debo hacer una revisión de los acontecimientos de mi vida para que verdaderamente haya una conversión personal. Que podamos comprender que la urgencia es ello. Esta fragilidad de la existencia puede llegar un momento en que
como estos dos hechos que son nombrados, los seres humanos, pues hoy estamos aquí por lo menos en esta situación de vida terrestre, y mañana estaremos en espíritu delante de Dios, y esperaremos que al final nos presentemos todos en la resurrección de los cuerpos, inclusive delante de Dios, pero inclusive desde el momento que partimos al encuentro con Dios, tengamos la plenitud de la vida, pero esa empieza ya y no se puede aplazar. Y es la urgencia que Jesús quiere enseñar. Que ustedes y yo hoy, la interpretación entonces nos lleve a mirar esta enseñanza de Jesús. La higuera, donde aparece entonces claramente una enseñanza de cómo se tiene que leer este texto. La urgencia de la conversión, Jesús la plantea en esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Bíblicamente la higuera pues ha sido vista también como el pueblo de Israel o la viña misma, y el dar frutos o no ha sido como toda una historia que ha tenido el pueblo de Israel en algún momento delante de Dios. Llegó el Hijo de Dios, el dueño de la viña es Dios. Llegó Jesús, el viñador, podríamos ponerlo de esta manera. Dios Padre no encuentra frutos. Jesús está 3 años de su vida pública invitando a la conversión, enseñando el amor de Dios, dando misericordia para ellos, y este pueblo de Israel no quiere creer. Y llega y pasa que muere Jesús, se les ha dado toda la presencia del Hijo de Dios, y se sigue evangelizando los primeros cristianos la venida de Jesús, pero no han aceptado. Jesús ha pedido, digamos así, como misericordia para este pueblo 1 año más, y pasó un tiempo después de la muerte de Jesús, hasta que en el año 70 acaeció verdaderamente la caída de Jerusalén ante el Imperio Romano, ante las tropas de Tito y Vespasiano y todas estas fuerzas, y en el año 130 otra vez, Israel sufrió un poco no dar frutos delante de Dios. Pero esto no es para juzgar, esto es para que nosotros hoy nos metamos que este nuevo pueblo de Dios es la iglesia, y en la iglesia usted y yo estamos inmersos. Entonces nos ubicamos como esta higuera. El Padre Celestial viene a buscar fruto en su corazón y en el mío. ¿Qué tipo de higuera soy? Pregúntese eso y yo me lo pregunto. Para Dios, delante de Dios y ante los demás. ¿Doy frutos? ¿O definitivamente Dios me ha dado una oportunidad, después me da otro año y otra oportunidad, y después me dice de otra forma, me muestra con hechos claros que me da otra oportunidad, y así todo podemos seguir estando ciegos y no escuchamos este llamado de Jesús hoy, la urgencia de la conversión? Seguimos como obnubilados, tal vez con los ojos llenos de barro y con una ceguera de la cual no queremos salir, y hoy la palabra es un llamado, como Dios, bueno, mira al corazón de nosotros, que es esa higuera, y espera encontrar frutos. Y todavía en la misericordia de Dios, este es también un texto para hablar de esta paciencia de Dios, Jesús pidiendo plazo delante del Padre también para la conversión de nosotros, pero Dios sigue viniendo y no encontrando frutos. Puede ser que esa sea nuestra situación. Puede ser que esa sea la de otros, pero nosotros nos interesa en nuestra vida. Interesa esta iglesia de Dios también en conjunto como esta gran higuera o viña de Dios, que venga y dé frutos en este tiempo. Por eso todos damos nuestro aporte, y por eso cada uno responde en singular delante de Dios, y Jesús va viendo cómo se le puede echar a bonito a nuestro corazón, cómo sigue Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo, y ese llamo es para entrar y organizar nuestro corazón y darle una nueva disposición y dar un nuevo impulso a ver si salimos de ese no rotundo que a veces tenemos delante de Él, y sigue dando oportunidades y sigue cuidando la higuera. Y resulta que puede ser, yo los invito a esto, que usted y yo lo miro para mí, que nuestro corazón no se convierta en esta triste higuera que no da frutos. Hoy el ejemplo de Juan Pablo II es un hombre que ha desgastado su vida dando frutos para Dios.
llegando a los distintos lugares de la tierra con una firmeza y con una capacidad de invitar a enamorarse de Jesucristo, de seguirlo en los jóvenes, en los adultos, en las familias, en toda esta propuesta de un hombre inteligente y docto que ha venido a ser humilde también y a dejar un ejemplo de aquel que da frutos delante de Dios. Revisemos hoy nuestro corazón, revisemos qué tipo de esta higuera somos. Definitivamente, cómo estamos actuando. Y le digamos hoy a Jesús: gracias, Señor, por darnos tiempo. Gracias por tu misericordia. Recordamos ahora que el Papa murió previo a ese segundo domingo de la misericordia del año 2005. Pues ese es el tiempo de la misericordia, nos lo ha indicado el Señor a través de Sor Faustina. Y es como ese añito que se le está pidiendo más, y ese añito está significado en muchos números de años, que Dios le sigue dando años a esta generación para que vuelvan a Él. Y vemos pues a nivel global que tristemente avanzamos en muchas cosas, pero no en frutos para Dios. Si está el bien, el mal parece más grande y parece que llama más la atención, y hay mucha gente que ora por el bien, pero cada uno de ustedes y yo miremos si ustedes y yo sí somos partícipes de esta respuesta en el bien, si estamos aprovechando este tiempo de la misericordia de Dios con frutos reales, constatables de buenas obras, de rectitud de intención y de una conversión continua de corazón delante de Dios, pidiéndole eso: amor, servicio, pureza en el corazón. Primero yo también, hoy, miro mi corazón. ¿Qué tipo de higuera soy? Delante de Dios, delante de los demás. Un año más nos dan. Puede ser. Hoy es un día más. Mañana, si amanecemos vivos, es un día más. Y cada día es un día más de misericordia de Dios. Es Dios diciendo: un día más, un mes más, un año más. Te respaldo y te perdono y espero. La situación aquí es que la palabra también puede llevarnos a decir que Dios en algún momento podrá decir basta. Porque esa higuera puede que se le haya dado tanto y tanto y tanto que no dio. Y que eso nos lleve a nosotros a decir: no, basta ya de alejarme de Dios, basta de permitir ciertas circunstancias que yo sé que hacen que no viva en esta misericordia de Dios y que no dé frutos de bondad delante de Él. Hagamos oración. Te bendecimos, Dios de la paciencia y del amor, porque continuamente nos invitas a una conversión que nos libere de nuestra propia mezquindad. Nosotros nos contentamos con la hojarasca estéril, pero tú nos pides los frutos de la fe madura. Queremos convertirnos a los valores del reino: desprendimiento, fraternidad, paz, misericordia, limpieza de corazón, generosidad y esperanza. Así seremos hombres y mujeres nuevos, hijos de tu ternura, hermanos de los pobres y discípulos de Cristo, guiados por tu Espíritu. Que hoy, Señor, podamos reconocer que nos has dado mucho tiempo y te damos gracias por tu misericordia. Enséñanos a dar verdaderos frutos de conversión. Amén. Cuarto momento, la acción. Miremos esta palabra que nos dice, que nos enseña cómo estoy yo en esa situación de la higuera. Tenemos un día más. Dios nos da una oportunidad más. ¿Cómo la vamos a aprovechar? ¿Cómo tal vez dejamos tantos juicios de que a este le pasó esto, por esto y esto? Más bien miremos nuestra vida y Jesús nos dice: la urgencia es la conversión. Ustedes creen que esto le pasó. No, la urgencia es su conversión, mi conversión, me diría a mí también. Y cómo estamos respondiendo a este tiempo de la misericordia de Dios. Que no estemos como en balde, ahí en un terreno desaprovechado, llamémoslo así según la parábola, pasando los días sin encuentro con Dios, pasando los días donde la malicia crece más en el corazón, y que ustedes y yo entonces más bien hoy nos dispongamos. ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno tiene que dar un paso, varios pasos de conversión, y decirle: no, Dios, yo quiero estar delante de ti en tu presencia. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.
Gracias por todos los comentarios que hacen en el chat.